secured jails. They reported to have tunneled their way out of Gilboa prison. Hola, ¿están ahí? Sí, se lo escuchan. Qué bueno. Martyrs Brigade. Okay. The French Football Club has... Bien, Juventud, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Bueno, supongo que están saliendo de JTP. Los que están conectados no han estado en JTP. Voy a admitir a sus compañeros. Apenas están conectados 12 personas. Seguimos con JTP, ingeniero. Ok. Démosle unos minutitos entonces. Avísame cuando terminen. Sí, ingeniero, está despidiéndose, sigue. Una despedida larga. Creo que recién van a salir las listas oficiales de inscritos, ¿verdad, Juventud? ¿Alguien sabe algo? ¿Ya terminaron JTP? No, todavía, ingeniero. Sigue. Bien. Supongo que ha terminado. 10:34. Buen día, ingeniero. Creo que sí. Todavía yo me salí un poco antes para entrar a tiempo. Ok. Bueno, Juventud. Pero tengo apenas 43 estudiantes. ¿Cómo les fue el viernes? Bien, ingeniero. Pudimos coordinar un poco sobre los temas de tanto de teoría como de JTP. Más que nada, algunas consultas tenían mis compañeros sobre información del proyecto, de dónde sacar o cómo ir avanzando un poco. Ha sido una reunión breve, pero... Bueno, perfecto. Bien, Juventud. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la materia. Bien, en la anterior clase habíamos visto, bueno, nos hemos quedado viendo, si no me equivoco, la última clase, esta imagen, ¿verdad? Sobre la represa de Jampatur, la antigua. ¿Sí? Y había comentado, fíjense cómo está dispuesta la misma. ¿Ya? Y a simple vista se puede observar que, bueno, ¿dónde estaría ubicado el vertedero de excedencias? Y pues, fíjense, acá tenemos el vertedero de excedencias de la
de esta represa, en esta parte central. ¿Sí? Entonces, y habíamos comentado también la razón por la que en esta cuenca existen otras dos represas más en la parte alta. ¿Cierto? ¿Hay alguien en sala que esté esperando? Creo que sí, doctor. Me comunicaron dos compañeros, no estoy seguro si ya ingresaron. Ok, acabo de admitirlos. Gary, ¿y ya por fin las listas oficiales ya tenemos de los inscritos o hay algún plazo todavía? No sabría decirle, ingeniero, porque hace una semana ya hemos consultado y todavía el Consejo Académico no se ha reunido. Ok. Bueno, bien, juventud. ¿Alguien quería hacer alguna presentación, alguna foto que tenga que quiera comentar? ¿Nada? Bien. Continuamos entonces. Creo que hay alguien más que quiera entrar. Ya. Bien, juventud, continuamos. Decía, fíjense, es importante ya en el tema de los tipos de presas, ¿cierto? Porque hemos mencionado que una presa es una estructura artificial, ¿sí? Que tiene por objetivo almacenar agua. O sea, hay diferentes tipos de presa. La que estoy mostrando es una de las represas que alimenta el sistema de agua para la planta de tratamiento de Pampajasis, la famosa presa de Hampaturi. Observando la misma, rápidamente podemos identificar dónde se encuentra ubicado el vertedero de excedencias, ¿cierto? Y ya hemos mencionado también las partes de la misma, ¿sí? Tenemos la cresta de la presa, este sería el talud o paramento aguas abajo, ¿sí? Aguas abajo. Acá tenemos dispuesto el vertedero de excedencias, ¿ya? Y toda esta zona, fíjense, todas estas casetas que ustedes están viendo, ¿sí? Son las casetas de válvula o cámara de válvulas. ¿Por qué? Porque en ellas se encuentran válvulas especiales que se abren y van permitiendo y regulando la salida en función a la demanda del caudal necesario, ¿sí? Del embalse. Obviamente, esta caseta de válvulas es operada también siguiendo, ¿sí? En el tiempo sigue un comportamiento, ¿cierto? Una curva. A diferencia del consumo de energía eléctrica, donde había mencionado que se concentra la mayor demanda por la noche, en el tema de agua es un poco diferente el consumo, ¿ya? Entonces, también tiene un comportamiento particular. Pues, pero las plantas de tratamiento tienen sus estanques de almacenamiento para atender justamente las demandas necesarias y cada vez van ampliando, ¿sí? Lo propio el embalse. Entonces ya es una gestión y una administración del recurso en función al volumen disponible en tiempo real, conociendo el volumen disponible en el embalse, para atender la demanda que tiene la planta de tratamiento. Doctor, perdón. Dos compañeros me indican que siguen en espera. Recién han terminado de salir de JTP. Ok. A ver. Solo hay uno. Solo había una persona más. Ya. Está bien, ingeniero. Ok. Ahora sí hay. Listo. Creo que ya estamos todos, ¿eh? Gary, ¿hay alguien más que esté solicitando ingresar? No me han confirmado más, ingeniero. Todos ya me han escrito y ahora... Yo tengo 88 aquí conectados. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Somos casi 90 en listas que tengo yo. Perfecto. 93, creo. Bueno, juventud, estaba comentando, ya entrando en el tema de las presas, ¿sí? Esto hemos visto la anterior clase, la última clase,
la presa de Jampaturi, una de las más antiguas. La misma ha sido inyectada una serie de oportunidades ya porque se han presentado filtraciones, ¿sí?, en el cuerpo de la misma y ha sido necesario realizar perforaciones y las inyecciones correspondientes desde la cresta de la presa, ¿cierto? Desde la cresta de la presa se han realizado perforaciones, una serie de perforaciones con el objetivo de impermeabilizar, ¿sí? Entonces, fíjense, la altura a la que se encuentra esta represa está por encima de los 4.000 metros y por lo tanto los cambios de temperatura son bastante elevados en esta zona, ¿sí? A nivel de congelamiento inclusive, y por lo tanto aquello agrieta más esta estructura ya tan antigua y requiere esos trabajos de inyección periódica que se deben realizar. Aparte de las otras inyecciones por fundación, más bien no se ha visto que hay pérdidas porque hay puntos de control. Ya hablando del tema de monitoreo de presas, hay puntos de control que permiten saber si hay filtraciones por debajo de la estructura, en el contacto entre la, vamos a decir, entre la estructura de hormigón, porque esta es una presa de hormigón, de fábrica, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Por acá se tienen medidores, incluso se puede instalar piezómetros en esta zona para controlar el nivel freático, ¿sí? En esta zona, que es la más, que es la que tiene mayor carga hidráulica, ¿cierto? Entonces, eso ya compete al tema de auscultación y monitoreo de presas. Bien, en ese sentido es que esta presa ha sido inyectada una serie de oportunidades con el fin de evitar esas filtraciones, ¿sí? E incluso la zona del vertedero de excedencias, que es una zona rocosa que acá no se puede observar bien, y la descarga de la misma que desciende por esta zona y regresa al curso principal del río, ¿ya? Ha sido varias veces reacondicionada, e inclusive con el fin de almacenar agua, ¿sí? En ese vertedero que voy a esquematizar de esta forma, es un vertedero frontal, ¿sí? EPSAS ha colocado compuertas, ¿ya?, de madera, de esta forma, sobre la cresta del vertedero, ¿sí?, con el fin de incrementar su volumen de almacenamiento. Obviamente si hay crecidas, pero ahora bien, las crecidas ahora en la cuenca están también reguladas. Entonces le permite a EPSAS tranquilamente poder colocar incluso estas compuertas sobre la cresta del vertedero. Todas estas acciones que han sido realizadas, inclusive la construcción de las presas, de las dos presas aguas arriba, responden a una situación que hemos hablado en la anterior clase. A la disponibilidad, a la respuesta hidrológica que tiene la cuenca, ¿sí? Y por lo tanto existe un buen potencial hídrico, existe bastante recurso agua para poder ser aprovechado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aguas abajo, en esta cuenca, si alguien la conoce y alguien la ha ido a recorrer, y si no la ha hecho, pues están invitados para hacerla, hay producción agrícola, ¿sí? A una distancia aproximada de esta presa de Jampaturi en la parte baja, donde se encuentran el río Palcoma y el río Jampaturi, ya la población rural en aquella zona, donde incluso se han encontrado vestigios arqueológicos, ya la gente produce verduras, ¿sí? Porque es un vallecito un poco abrigado, ¿ya? Entonces, antiguamente habían inundaciones, y ahora esas inundaciones en alguna medida han sido atenuadas porque tenemos 3 presas en la cuenca Juventud, ¿cierto? Y para que se comprenda mejor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir una diapositiva en blanco y voy a representar aquello, ¿está bien? Entonces, para que se comprenda, jóvenes, si este es el río, ¿sí? Tenemos la presa de Jampaturi antigua acá, tenemos la zona de inundación, bueno, vamos a decir la zona de producción agrícola ya en la parte baja, ¿sí? A lo largo del río. Incluso se explotan agregados en toda esta zona,
¿sí? La cuenca ya está regulada. ¿Regulada por qué razón? Porque tenemos actualmente en la cuenca y en el curso del río 3 represas construidas. Entonces vamos a esquematizar la cuenca a la primera, la cuenca a la segunda presa y a la tercera. Entonces, quiere decir aquello, ¿por qué hay tantas presas? De hecho, ¿por qué? Porque hay buena oferta hídrica, ¿sí? Y por ende, el estudio hidrológico ha permitido evaluar aquella oferta hídrica y la adecuada implementación de otras 2 represas en la zona. Inicialmente se ha construido Jampaturi y en segunda instancia la de Ajuancota, que está mucho más arriba. Y en Google Earth lo podemos ver tranquilamente. Y luego, posteriormente, se ha construido, debo decir, de manera tardía, la represa de Jampaturi Alto, ¿cierto? Esta represa ya debió haber sido construida, y así lo habíamos mencionado en unos trabajos de investigación que hicimos anteriormente, y lastimosamente se ha construido y se ha inaugurado después de la crisis de agua, ¿cierto? Entonces, para solucionar aquello, el tema de la crisis de agua, en parte, no del todo, se ha hecho un aprovechamiento de la cuenca del río Palcoma, que es tributario. Juventud, ¿se ven mis dibujos? Sí se ve, doctor. Ok. Este es el río Palcoma, tributario, que también en alguna medida se lo ha aprovechado de manera inmediata, vamos a decir, con urgencia, ¿sí? Se ha construido una obra de toma, pero inicialmente incluso se instaló tubería directamente para poder traer el agua, hacer un trasvase a su cámara interruptora de presión, la cual es alimentada desde la represa de Jampaturi. Entonces, de esta forma se ha atenuado un poco la crisis de agua, con algunos problemas que se tuvieron acá. Inicialmente pusieron tubería PVC y la misma reventó porque obviamente se presentaron transitorios, el golpe de ariete, y hicieron malos cálculos y aquella tubería explotó y se tuvo que poner tubería ya metálica posteriormente, ya bajo un análisis y un estudio más detallado. En fin. Entonces, fíjense, si esta represa de Alto Jampaturi hubiera sido construida con anterioridad, ¿cierto? Pues no hubiese existido tanta crisis de agua como la que se vivió a fines del 2016, principios del 2017. En fin, ya es un tema ahí, fíjense, de gestión también, ¿no? Y planificación, ya pues a cargo de la empresa responsable. Entonces, juventud, cuando hay justamente por lo tanto la hidrología juega un papel importante para poder evaluar la disponibilidad de la oferta hídrica, ¿ya? Y la adecuada implementación de estos proyectos. Ahora bien, ya se han reducido las inundaciones en la parte baja, ¿cierto? Ya se han controlado porque las crecidas van siendo atenuadas en el embalse de Ajuancota, posteriormente en el embalse de Jampaturi Alto y por último en el embalse de Jampaturi. Por eso también que EPSAS ha decidido poner compuertas de madera un poco para incrementar el volumen de almacenamiento en dicho embalse. ¿Alguna consulta hasta aquí, juventud? Está claro, ingeniero. Sí, adelante. Estaba diciendo que está claro, ingeniero. Ok, bien. Bueno, aquí vamos a ver, esta presa también es de hormigón, es la presa de Pampalarama, que hemos visitado con sus compañeros. No sé si los pueden reconocer, hay algunos de sus compañeros, ¿sí? O hay alguien todavía en la materia que está aquí caminando cerca de la presa, no creo. Entonces, estamos viendo también el paramento aguas abajo, ¿sí? Vemos sus componentes importantes, bueno, la cresta de la presa, que es una pasarela, ¿sí? Y fíjense que tiene incluso una estructura metálica de protección. Este es el paramento seco o aguas abajo, ¿sí? Y vemos también acá 2 accesos a las galerías de inspección. Un acceso por esta zona, por el costado derecho, para ingresar a la galería,
que recorre aproximadamente hasta ese tramo de la presa, y este otro ingreso, ¿sí?, que nos permite hacer un recorrido en esta zona de la presa. La diferencia de cotas, pueden ver ustedes, una es más alta que la otra, ¿sí?, respecto al terreno, respecto al piso, al lecho del río, porque anteriormente esta zona era el lecho del río. Entonces, esta estructura, aparte de permitir un almacenamiento adecuado, fíjense, presenta también, acá no vemos el vertedero de excedencias, fíjense, o alguien ha identificado el vertedero de excedencias acá, en esta fotografía. No tiene vertedero de excedencias. En la fotografía no logramos ver el vertedero de excedencias, juventud. Enseguida, el vertedero de excedencias lo vamos a ver, está a la izquierda, al costado izquierdo, ¿sí? En esta parte no ha sido dispuesto el vertedero de excedencias. ¿Y por qué razón? Porque si ponemos un vertedero de excedencias en esta parte central, por ejemplo, que es lo que se suele hacer en las presas de hormigón, aquí estamos generando ya una caída de ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros le ponen aquí? Más o menos unos 7 metros, diremos, ¿sí?, de caída. Entonces ya se requiere una zona de disipación de energía en esta zona, ¿sí? Tendríamos que tener una zona de disipación de energía, ¿ya? Y en alguna manera incidimos en los costos. Por las características del lugar, en la parte izquierda se tiene, como en esta zona, roca, afloramientos rocosos, y por lo tanto, más ventajoso descargar por esa zona y no por la parte central de la presa, porque aquí incidiríamos en incrementar los costos de la estructura con zona de disipación de energía, colchón hidráulico, etc. ¿Cierto? Entonces, de ahí que la disposición del vertedero de excedencias, en este caso, es el más adecuado, aprovechando ya la topografía del lugar. Luego vemos aquí la caseta de válvulas, ¿sí?, en esta zona. Aquí con cubierta se encuentra la caseta de válvulas. De hecho, cuando el embalse está lleno, juventud, hay una cierta carga hidráulica que actúa sobre estas estructuras metálicas, sobre las llaves de paso o las válvulas, ¿sí? Y por ende, cuando las abrimos, es necesario disipar esa energía también en esta zona, y aquí vemos su disipador de energía, y más abajo obviamente se tiene un medidor incluso de caudal, si no es en la misma tubería con instrumentos ya más modernos, si no se pone un vertedero, puede ser triangular o rectangular, un vertedero rectangular o de sección triangular para controlar el caudal, ¿cierto?, que está saliendo del embalse. Es importante para el operador, por ejemplo, aquí lo vemos al operador en la parte izquierda, ¿sí? Este señor obviamente él no entiende mucho de caudales, ¿cierto? Él recibe instrucciones, ¿sí?, para aperturar y cerrar la válvula, ¿ya? Entonces él recibe, y fíjense que aquí hay un sistema de control, o bueno, de una antena para una señal digital, y él pueda reportar o automáticamente, sería ideal ya que estas válvulas no dependan tanto del operador, sino más ya sean digitales y a través de su sistema SCADA que manejan, puedan ellos automatizar, ¿no?, la apertura y la salida y la regulación del caudal necesario. Pero básicamente esas son presas de hormigón. A diferencia de esta otra presa, esta es la presa de Misikuni. No recuerdo el año en que hemos ido a visitar esta represa, pero fíjense, hemos ido hasta allá con los estudiantes de la materia, hemos ido a visitar la represa de Misikuni cuando se estaba construyendo la pantalla impermeabilizante de hormigón, ¿cierto? Este sería entonces el talud mojado, talud aguas arriba, o talud mojado, ¿cierto? Fíjense, aquí se está construyendo todo el sistema impermeabilizante, placas de hormigón, ¿sí?, sobre el talud de la presa de materiales sueltos. No sé si aquí reconocen a alguno de sus compañeros. Bien. Esta es otra represa de materiales sueltos también.
pero básicamente esta presa es casi el 100% de arcilla, ¿ya? Generalmente las presas más económicas en nuestro medio, son presas construidas de estas. Si yo hago un corte, juventud, si hago un corte aquí en esta zona de la presa, ¿qué es lo que veo? La cresta, talud aguas abajo, talud aguas arriba. Vemos el núcleo, que generalmente es vertical y tiene esta forma. Esta es la solera, el lecho del río, y también se ingresa con la estructura del núcleo. A esta estructura central e impermeable se le llama núcleo. Ingresa hasta hacer contacto. Lo ideal sería que haga contacto con el bedrock en esta zona. ¿Sí? De esta manera. Sería lo ideal y obviamente ver que esta profundidad sea económica también, porque si es muy profunda no podemos llegar con la trinchera. A esta estructura se le llama trinchera o dentellón, juventud. ¿Sí? Es el que hace contacto, es la estructura impermeable que hace contacto con la roca. De hecho, hay sitios en los que la presa, si es de tierra o de hormigón, van directamente dispuestas sobre el lecho rocoso. Eso sería lo ideal, ¿sí? En este caso, simplemente se realizan pruebas de permeabilidad del estrato. Cuando es roca se llama Lujon y cuando es un suelo aluvial se llama Lefranc. Se hacen pruebas de permeabilidad para ver la necesidad de inyectar, ¿no?, la fundación, esta zona, o más abajo, dependiendo de los resultados de las perforaciones, la prospección que se hace. Inicialmente se establece la permeabilidad de la fundación. Y en estratos rocosos se hacen las pruebas de Lujon. Me estoy adelantando un poco porque vamos a ver un poco más en detalle más adelante en algunos videitos. Y en suelos aluviales las pruebas de Lefranc para determinar esta permeabilidad. Estos índices de permeabilidad son los puntos de partida para hacer un tratamiento adecuado de la fundación donde vamos a construir una presa. Si las permeabilidades son altas, necesariamente debemos hacer toda una campaña de impermeabilización a través de inyecciones. Se hacen perforaciones y se introduce a presión lechada de cemento, e inclusive hoy en día con algunos aditivos artificiales, para poder rellenar aquellas fisuras. Porque estas pruebas de permeabilidad, si son altas, pues significa que cuando la presa, juventud, cuando la presa entre en operación y tengamos un nuevo nivel de carga, porque estamos almacenando agua en el embalse, acá estamos generando de manera artificial una altura, H. Pregunto a la sala, ¿a qué es igual esta altura H? ¿A qué es igual, juventud? Hemos visto la anterior clase. Corresponde a la altura útil, ingeniero. Muy bien, a la altura útil más La altura de los volumen del sedimento, lo que corresponde. H1. sí, ¿y cómo se llama? Altura de que le corresponde al volumen muerto. Volumen muerto ahí. Ok. Entonces el volumen muerto, cuando hagamos el cálculo respectivo, va a determinar una altura, ¿cierto? Por encima de esa altura, obviamente, va dispuesta la boca toma, ¿sí? Entonces, esta altura H, que acabo de poner acá y preguntarles, obviamente corresponde a la altura del volumen útil más la altura del volumen muerto. También puede corresponderle en alguna medida a la altura H sub 3 o a la de regulación de crecidas, por ejemplo. Puede ser. Entonces, esa es la altura máxima, el nivel máximo que va a alcanzar el embalse. Y esa altura H, juventud, se genera pues una carga sobre la fundación.
¿sí? Y entonces, ante fundaciones débiles, vamos a tener pérdidas de agua por la fundación. Todavía no estamos hablando las pérdidas de agua por filtración a través del cuerpo de la presa, sino estamos hablando de pérdidas que se van a dar a través de la fundación de la presa. Y es por eso que es importante monitorear aquello, inclusive. Una vez construida esta presa que estamos viendo acá, también tiene en la parte baja sus sistemas de control y monitoreo para evaluar las pérdidas que puedan presentarse. De ahí la importancia, juventud, durante la fase de estudio de un proyecto con presa, ya sea de tierra o de hormigón, es fundamental que los responsables de la parte geológica trabajen estrechamente con ustedes para hacer una adecuada evaluación de las características de la fundación. De ahí que haciendo estas pruebas, cuantas más perforaciones se hagan, ¿sí? Y se haga mayor cantidad de pruebas de permeabilidad, ya es mejor. Vamos a reducir la incertidumbre. Entonces, ahora bien, ¿dónde hacer las perforaciones? Obviamente las perforaciones tienen que realizarse en la fundación del eje de la presa, ¿sí? Si este es el eje de la presa, tenemos que hacer a lo largo de todo el eje de la presa. También tendríamos que hacer perforaciones de investigación inicialmente en el vaso donde se va a almacenar agua, es decir, en esta zona hacemos perforaciones de investigación inicialmente, porque ustedes saben, la geología es caprichosa, no sabemos la verdad, porque no se ve el estado de la fundación, más arriba, más abajo. De ahí que se suele hacer estudios de geofísica inicialmente, se hacen tomografías, es como sacarle una ecografía al terreno, y para eso se requiere un equipo de geofísicos o geólogos que hagan este trabajo. Inicialmente se hacen las ecografías y luego se hacen las perforaciones para validar tanto el trabajo de geofísica, ¿sí? Porque la única forma, juventud, de conocer el verdadero estado de la fundación es realizando perforaciones. Es una actividad cara. Si alguien quiere armar su pequeña empresa y prestar servicios de perforación, de prospección para hacer estudios o para inyectar luego posteriormente, etcétera, es un buen negocio, juventud. Las empresas existentes que ese trabajo realizan, por ejemplo, en La Paz, andan muy ocupadas, ¿sí? Andan haciendo estos estudios de perforación, ¿ya? Hacen el análisis, entregan su informe y luego, pues también estas empresas pueden hacer el trabajo de las inyecciones respectivas. No solo en la fundación, ya en el tema cuando la presa entra en operación. Nuestras presas son viejas, juventud. En el país se han construido muchas, pero la mayoría ya han pasado los 30, 40 años. Ya requieren hacer trabajos de evaluación de estado de esas estructuras, así sean de tierra y de hormigón, ¿ya? Entonces, es un buen negocio, juventud, si alguien quiere emprender una empresa de esta naturaleza. Como ingenieros les va a ir muy bien. Pero obviamente tienen que asociarse con geólogos, ¿cierto? O ustedes hacer estudios de posgrado que les permita adquirir las habilidades necesarias. Pero es un buen negocio. La perforación por metro de investigación, vamos a hablar de la fundación, ¿sí? Están costando alrededor de los $150, ¿ya? Pero obviamente, fíjense, depende del largo de la presa. A veces ustedes pueden sugerir junto al geólogo hacer toda una batería de pozos de perforación y por lo menos son más de 20, 30 pozos que se tienen que hacer en distintos lugares. Entonces, pónganle número y es nomás una actividad rentable. Bien, entonces, juventud, no solo se hacen los trabajos de prospección en el tema del eje de la presa, sino también en el embalse, ¿ya? Para poder estar seguros o por lo menos estimar, ¿sí?
el estado de la fundación y posiblemente las pérdidas que podamos tener del embalse. Porque si apenas llenamos el embalse, Juventud, y el agua desaparece, ¿qué significa? Que el agua se está infiltrando por algún lado, ¿cierto? Ante la nueva carga hidráulica H a la que está sometida la fundación. Entonces, a ver, fíjense en esta imagen, Juventud, ¿dónde se encuentra el vertedero de excedencias? Arriba a la izquierda. Muy bien. Acá, bueno, Juventud, hay 80 conectados y mucho silencio, ¿eh? Entonces, el vertedero de excedencia se encuentra a la izquierda y claramente hay un cierto flujo, ¿sí? Se puede ver que está húmeda la estructura, ¿ya? ¿Qué estamos observando? Es una presa, ya podemos reconocer y asegurar que es una presa de materiales sueltos o presa de tierra. Este es el talud aguas abajo, ¿sí? La cresta de la presa que tiene una protección metálica ahí, y observamos el vertedero de excedencias. Parte del vertedero de excedencias, en realidad el vertedero de excedencias tiene 4 partes también: una sección de acceso, una sección de control, una sección de descarga y una sección terminal o de disipación de energía, que vamos a ir viendo eso más adelante en detalle. Pero un vertedero también tiene esas 4 partes principales, y lo que estamos viendo acá básicamente es su sección de descarga, que es una rápida, ¿sí? Como un canal de alta pendiente, ¿ya? Y no vemos acá la zona de disipación de energía, porque imagínense la velocidad que alcanza el flujo en este canal, ¿cierto? Pues debemos disipar esa energía a través, puede ser de un salto esquí, que es lo que se suele hacer de esta forma, donde el flujo vuela así, o un colchón hidráulico con dados disipadores, por ejemplo. Poner dados disipadores y el flujo, y ahogar el resalto hidráulico que se va a producir al final. ¿Sí? Entonces, bueno, Juventud, ustedes tienen que adquirir esa habilidad de poder distinguir, por ejemplo, ¿sí? Qué tipo de presa es, ¿no? De una de hormigón o de presa de tierra. Este es el embalse, ¿ya? También hemos visitado con sus compañeros, no recuerdo el año. Esta es la represa de Chacaltaya. Están justo sus compañeros en la cresta de la misma, y se puede ver el vaso, el embalse y la cuenca. Toda esta es la zona de aporte, la cuenca de la presa. Ahora bien, hay una cierta actividad minera por esta zona, ¿sí? Y los nevados, al ser la presa de Chacaltaya, obviamente el nevado de Chacaltaya era el principal afluente, sus deshielos de este glaciar, bueno, básicamente, pero el mismo ha desaparecido. No se ve en la imagen el glaciar de Chacaltaya, que está un poco más a la derecha, en esta zona, ¿sí? Ya no tenemos ese aporte, ¿ya? Pero por lo menos, fíjense, en este caso la presa sí se ha logrado llenar, ¿ya? Y la misma está aportando los caudales requeridos al río Choqueapu para hacer su captación a través de una obra de toma y llevar a la planta de tratamiento de Achachicala. ¿Qué vemos en imagen, Juventud? ¿Hay alguien que se anima a describir? El vuelco de una presa, ingeniero. Un poquito más fuerte, adelante. Sí, el vuelco de una presa, ingeniero. Sí. A ver, Adrián Ledesma, Guido Adrián, Marillo, creo dice acá. Adrián, ¿está en sala? Elmer Mollericona, Adrián no está en clase. Elmer Mollericona.
Buenos días, Inge. Adelante, Elmer, ¿qué es lo que ves? Mm, Puedo ver una presa que está volcado. El empuje del agua supongo que lo ha partido del centro. Ya, ok, Elmer. Ya, su compañero acaba de aportar una cierta información. Javier Paucara, en Ayata, ¿está en clase? Sí, Inge, estoy aquí. ¿Qué es lo que observas, aparte de lo que tu compañero ha mencionado, Javier? Que lo primero que ha fallado fue una mala fundación en la represa. Ok, tú dices la fundación. Ok, a ver, a Paula Vivian Santander, ¿está en clase? No está en clase. Ingenieros, ¿cómo no va a poner a describir lo que estamos viendo? Ingeniero, ¿Sí? ¿Quién habla? Jimmy, ingeniero. Quizá Jimmy. si yo pienso que no había condiciones o las condiciones necesarias para una buena cimentación, porque lo que veo el suelo es bastante eh, suelto, por decirlo así, ingeniero. Sí, un lecho aluvial. Ya, buen criterio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Prefieren que llame? Uriel Tapia. Presente, ingeniero. Vamos, Uriel, ¿qué ves? Ingeniero, tal vez yo veo el color de todo lo que ha sido derrumbado un poco opaco y eso me expresa tal vez que ha habido como una especie de precipitaciones fuertes por el lugar, tal vez alguna infiltración de agua que ha habido en la presa, eso es lo que yo puedo opinar, Inge. Ok, ok. Jimena Choque, ¿está en clase? No está en clase, Jimena. Zoila. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Qué observamos en la imagen? Mm, Aparte de lo que mis compañeros ya mencionaron, sí se ve una presa colapsada, los escombros que están ahí y bueno, pienso que el derrumbe por una mala fundación, ingeniero. Ok. A ver, juventud. Bueno, ustedes ya son ingenieros, ¿eh? Y tenemos que describir esto como tal. Bueno, ¿qué observamos? Vemos, de hecho, el colapso de una presa pequeña. No es una presa de tierra, obviamente, es una presa de hormigón, una presa de fábrica, así se le denomina, ¿ya? En la que vamos viendo los cuerpos de esta presa colapsados totalmente. Su compañero ha observado, uno de ellos ha observado que el terreno, fíjense, no hay afloramiento rocoso, es un lecho aluvial, sobre el lecho del río se ha construido esta estructura. Vamos viendo acá, esta es la cresta de la presa. Aquí encuentro, ¿cómo se llama esta estructura? Juventud, esto que estoy mostrando aquí, ¿cómo se llama? Vertedero de excelencia. Vertedero de excedencia. Muy bien, el vertedero de excedencias. Esta es la cresta, sigue la cresta acá. Y bueno, le podemos dar un ancho de ¿cuánto, juventud? Un ancho aproximado. ¿Qué dicen? ¿Son 60 metros aproximadamente? Algo así. ¿Cuánto creen que es el ancho del vertedero de excedencias por la escala? 8 metros, Inge. 8, mucho. Yo estuve en la zona y apenas mide alrededor de 3 metros. 3 metros. Ok, y todos los que han mencionado
algunas razones por las que ha colapsado tienen razón, no hay un afloramiento rocoso, que lo ideal, juventud, para la implementación de una presa, en este caso, incluso de hormigón, ¿sí?, es encontrar un sitio rocoso. Así ustedes van a estar tranquilos porque han cimentado una estructura de gravedad sobre un sitio rocoso, ¿ya? Y se tienen que hacer las perforaciones respectivas de investigación de la fundación para ver el grado de permeabilidad, ¿cierto? Recomendar inyecciones cada cierta distancia y cierta profundidad en base al estudio geológico, etc. Entonces, si esta presa ha colapsado, juventud, ¿cuál es la razón principal? 1. El diseño. 2. La construcción. Bueno, el diseño significa el estudio, ¿cierto? Muchos de ustedes van a ser consultores. La construcción, muchos de ustedes van a ser constructores. 3. La supervisión o fiscalización. Ustedes como ingenieros saben, ¿cierto?, que una obra cuando se implementa, sea presa, sea un camino, sea un edificio, etcétera, hay un diseño primero, ¿sí? Las empresas consultoras o a nivel independiente, etcétera, participan de una licitación, que es el procedimiento normal, sin dar comisiones, obviamente. Participan de una etapa de selección para elaborar el estudio. Una vez que se hace el estudio, obviamente ese estudio tiene que ser aprobado por alguien, le dará un visto bueno, revisarán, etcétera, etcétera. Se procede a la fase de construcción, ¿sí? Se construye. La construcción obviamente está supervisada y fiscalizada por técnicos adecuados, especialistas, etcétera, y se procede a la construcción, se aprueba el proyecto y entra en fase ya de operación y ¡plum!, se cae la presa. Entonces, juventud, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué está mal? No ha habido sismos, no somos un país sísmico, no ha habido sismos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se ha caído esta presa? Mal diseño, mal construcción, mala supervisión técnica. Cuente. Mal diseño, mal la construcción. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Jaime Choque. Jaime. Jaime dice que obviamente el estudio está mal y la construcción está mal. Ok. ¿Qué más, juventud? Ingeniero. Es que al momento de construirlo, ya se tenía que decir que el diseño estaba mal hecho, porque ya simplemente a vista no había ese lecho rocoso, entonces se tenía que hacer un rediseño. Pero si continuaron con la construcción, entonces en la construcción mismo ya se equivocaron. Ok, buen criterio, está bien. Pero fíjense, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ingeniero, desde mi punto de vista, el diseño y la supervisión, ingeniero. Una vez diseñado el proyecto, la empresa constructora va a cumplir las condiciones que está en el diseño. Pero ¿quién es el responsable de verificar las fallas que existen en el diseño, fiscalizar todos los procedimientos? Es la supervisión y la fiscalización, ingeniero. Ok, muy bien, buen criterio también. Juventud. Lastimosamente, esta imagen es triste ver. Y es lo que no queremos que suceda a futuro en obras similares. De hecho, el colapso de esta presa pues no ha cumplido, ha generado falsas expectativas a la gente que la iba a aprovechar, porque este es un proyecto para riego, iba a almacenar una cierta cantidad de agua,
y mejorar la producción agrícola en esa zona, etcétera, etcétera. El diseño y construcción, el diseño, vamos por partes, para ver primero el estudio. Obviamente para la realización del estudio, ¿qué se requiere, juventud? A ver, ¿qué equipo técnico? Armemos el equipo técnico. ¿Quiénes deben participar? El equipo técnico, juventud. ¿A cargo de quién está el proyecto en general? Mencionemos. Al primero, ¿quién es? Un geólogo, ingeniero. Geólogos. Ya. No, pero ustedes están cediendo ya su espacio como ingenieros civiles. Un director de obra, ingeniero. Ya, pero ¿qué especialidad El debe tener? especialista, ingeniero, el especialista. Ingeniero Especialista, Ok. ingeniero civil. Muy bien. En obras Un hidráulicas. Sí, un ingeniero civil. Ya. Preferible uno que ha hecho la mención de hidráulica o que tenga un posgrado en empresas, etcétera. Pero tiene que ser un ingeniero civil, juventud, no puede ser un arquitecto. El arquitecto, y de hecho participa en obras grandes de magnitud, donde el arquitecto a veces le permiten, digamos, el vertedero de excedencias, darle una forma particular, con fines turísticos, darle algún plus al proyecto, ¿ya? Etcétera. Entonces puede ser que entre un arquitecto en ese componente, pero mínimamente se requiere. 2. Geólogo. Un geólogo. ¿Está bien? Un geólogo. Bueno, el geólogo y su equipo técnico, geofísico, etcétera, que es el que se encargaría y resolvería todo el tema geológico. Él y su equipo, vamos a decir. Si el proyecto es para fines agrícolas, ¿qué se requiere? Agrónomo. 3, muy bien, se requiere un agrónomo. Muy bien, compañero, requerimos un agrónomo. ¿Ok? Si el proyecto es para satisfacer la demanda de consumo humano para agua potable, ¿qué se requiere? Otro especialista, ingeniero. Otro ingeniero civil, entonces aquí pondremos 2, pero es ingeniero especialista ¿en qué? En Sanitario. un sanitario. ¿Cuántos hay en clase que van a hacer la mención de, la mención de sanitaria? Hay varios, ¿cierto? Ok, ya vamos por ciertas especialidades. Incluso el ingeniero civil, como ustedes son generalistas, pueden hacer, ¿sí o no? Bueno, ok. Ya por el momento tenemos 2 ingenieros civiles, geólogos, un equipo de geólogos, agrónomo, muy bien. Luego, ¿qué más, juventud? Topógrafos. Ok, 4, equipo de topógrafos, muy bien. Y no uno, varios. ¿Ya? Luego, 5. Sociólogos. Muy bien. ¿Un ingeniero eléctrico? A ver, un segundito, topógrafos. Sociólogos, ok. ¿Para qué? ¿Qué va a ser el sociólogo? Conjuntamente los economistas tienen que elaborar el estudio socioeconómico del proyecto. Ok. El sociólogo, juventud, y eso a veces es un error que se comete, a veces menospreciamos esta especialidad, pero a veces ustedes como técnicos van a hacer lo técnico. Y el sociólogo es la persona que hace la parte social, el nexo entre lo técnico y lo social, para entender a la comunidad beneficiaria, explicar incluso el proyecto, en qué va a consistir. Ustedes diseñan maravillas, hay una presa y el comunario no sabe, entonces el sociólogo va a ser quien le va a explicar cómo y cómo va a funcionar y cómo va a ser aquello. A veces el sociólogo tiene que hablar, si es en el altiplano, aymara, por lo menos para hacer una relación más directa con las autoridades jóvenes. Ustedes saben que somos un país multiétnico y de mucho respeto a las tradiciones culturales que se tienen en el ámbito rural. Somos muy tradicionalistas en aquel aspecto, respetar las famosas chayas cuando se inicia la obra.
Tenemos que respetar aquellas cosas, ¿cierto? Y un nexo importante, el que se encarga de aquello es el sociólogo, y ustedes en alguna medida, claro, tenemos cierto grado de conocimiento de aquello, pero es bueno que participe un sociólogo. Si hubiese que mover gente que va a ser afectada en el embalse, por ejemplo, el sociólogo puede hacer las negociaciones respectivas, etc. Si hay ruinas, vamos a requerir de un arqueólogo, ¿cierto? O un antropólogo también, ¿sí? Entonces, fíjense que es un equipo de técnicos que realiza el proyecto de presa. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Hace un momento alguien mencionó un economista. ¿Están de acuerdo? Un economista. Luego. Ingeniero ambiental. Perfecto. Ya vamos por 7. Un ingeniero ambiental. ¿Y a qué se dedica el ingeniero ambiental? Salvando. A mi hija le pasó el clase anterior con Wi-Fi. Hay alguien que apague su micrófono, por favor, que está en otra conversación y en otra clase, creo. Y al ingeniero ambiental, ¿cuáles son sus funciones del ingeniero ambiental? ¿Oponerse al proyecto? ¿Qué es lo que hace el ingeniero ambiental? Evalúa los impactos posibles, ¿sí? De acuerdo a la normativa vigente en el país. La 1333 elaborará una ficha ambiental, conseguirá la licencia para la construcción una vez que esté hecho el proyecto, y es el que va a cuestionar algunas fases del proyecto. Los impactos durante el estudio, los impactos durante la construcción, evaluará los impactos durante la operación y también hará recomendaciones futuras sobre el abandono de la obra cuando termine su periodo de vida. Pero si en el río, en el curso del río, tenemos peces y aves que están en el entorno, entonces ya se nos complica el proyecto. ¿A quién deberíamos contratar en ese caso? Necesitamos un biólogo, ¿cierto? Generalmente este equipo de ingenieros ambientales se hacen cargo de esa situación, ¿sí? Pero fíjense, lo mínimo que se requiere para el equipo técnico mínimo necesario para realizar el diseño de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, vuelvo a recalcar, juventud, no queremos ver estas imágenes. Esto es en nuestro país, cerca de la población de Achacachi, donde se ha generado cierta expectativa y lastimosamente no se ha cumplido con los objetivos. Vemos una obra destruida, ¿sí? Que en la primera crecida del río, durante el proceso de llenado del embalse y producto de una precipitación intensa, jóvenes, ¿qué es lo que ha pasado? Que la capacidad, una vez construida esta obra, estamos hablando de las razones por lo que ha colapsado primero. Les comento lo siguiente. Se estaba llenando la presa, se dio una crecida, ¿sí? Producto de la precipitación. Ustedes saben que cuando hay precipitación intensa siempre va a haber una respuesta hidrológica de la cuenca, siempre hay una crecida, ¿cierto? Puede ser una crecida no milenaria, simplemente puede ser una simple crecida producto de esa precipitación que se da, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado? Que el caudal que ha ingresado al embalse, ¿sí? Y que tenía que salir por el vertedero de excedencias, juventud, por acá, por el vertedero de excedencias, ¿sí? Pues no tenía el vertedero la capacidad suficiente para evacuar ese caudal. Entonces, ¿qué ha pasado? Inicialmente empezó a funcionar el vertedero de excedencias, pero se ha visto sobrepasado por ese caudal y el caudal ha pasado por encima de la estructura
provocando, como alguien lo ha mencionado hace un momento, socavación al pie de la estructura y producto del empuje hidrostático, ¿sí? Esta estructura ha colapsado totalmente. Entonces, ahora, aquí debería hacerse una auditoría técnica, juventud, para determinar realmente el grado de culpabilidad, en qué fase se ha provocado o en qué fase de este proyecto ha estado mal hecho. Entonces, todo apunta de que el estudio ya ha tenido falencias, juventud. ¿Y qué parte del estudio? ¿Qué parte del estudio tiene la culpa de este colapso? Juventud. La culpa principal. ¿Cuál? El estudio hidrológico. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Ticona, ingeniero. Juan Carlos Ticona. Juan Carlos, desde luego el estudio hidrológico. De ahí la importancia del estudio hidrológico para cualquier obra de hidráulica, para cualquier obra hidráulica. Entonces, puede haber estado bien construida la presa, vamos a suponer, todavía no hemos llegado a analizar aquello. ¿Sí? Iba a soportar incluso el empuje hidrostático, perfecto. Pero fíjense que por culpa de una mala evaluación hidrológica, el vertedero de excedencias ha sido sobrepasado, porque obviamente, ¿qué estructura? Y hago pregunta ahora a la sala. ¿Qué otra estructura que forma parte de un complejo con presa ayuda generalmente al vertedero de excedencias? Rápido, jóvenes, lo puedo eximir. ¿El bocatomas, ingeniero? La bocatoma. Muy tarde la respuesta, eran 2 segundos de tiempo. La bocatoma. Pero a ver, díganme, si esta crecida se produce como se ha producido aquí, a las 3 de la mañana, ¿el operador va a estar ahí esperando a abrir la compuerta de la bocatoma, juventud? No. El operador en un proyecto rural de esta naturaleza, etcétera, está durmiendo a esa hora. Y él solo va a abrir y cerrar de acuerdo a la época. Lo va a cerrar en época de lluvias para que se almacene, ¿sí? Y va a ir abriendo poco a poco de acuerdo a lo necesario hacia aguas abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estudio hidrológico estaba mal realizado. A todo aquello, juventud, una vez que colapsa la presa, se destapan más cosas. Y alguien había mencionado que la fundación, aquí básicamente, fíjense, parece que la presa, si observamos, obviamente para hacer un trabajo de auditoría técnica, tenemos que estar en el sitio, hacer un trabajo de excavaciones, mediciones detalladas, ¿no? In situ. No con una fotografía ya vamos a terminar el estudio de auditoría. Solo estoy mostrando las posibilidades. Pero aquí a todas luces se ve de que no había condiciones ideales y uno de sus compañeros lo ha mencionado. No habían condiciones para una presa de hormigón. No hay afloramiento rocoso. 2, parece simplemente un muro también. Había que ver el espesor, cómo es la estructura como tal. Aquí aparentemente parece una pared ¿sí? vertical de hormigón. Ustedes saben cómo es la sección de una presa de hormigón, ¿ya? Tiene un paramento hacia aguas abajo, lo que garantiza su estabilidad. Esta estructura funciona básicamente por su peso, ¿sí? Que tiene que, obviamente, soportar al empuje principal hidrostático, producto del empuje del agua, producto del empuje de los sedimentos que se vayan a acumular poco a poco, ese es otro empuje adicional, ¿cierto? Y todo aquello tiene que soportar esta estructura. Pero la misma colapsa y se destapa de que la fundación apenas tenía ni 60 centímetros de profundidad, juventud. Entonces ya hay indicios de otra naturaleza, ¿cierto? Primero el estudio, obviamente, mal realizado, pero ha sido aprobado, ¿ok? Alguien ha revisado y ha permitido aquello. Y ustedes, si juegan ese papel de supervisores, fiscalizadores, y de hecho algunos de ustedes lo van a hacer, juventud,
pues sean críticos en ese aspecto. ¿Sí? Tienen que ser críticos. No tenía inyecciones para empezar, no hay roca, no estaba fundada sobre roca, una fundación muy pequeña, ¿cierto? De apenas 60 centímetros, y obviamente el sobrevertido ha producido una socavación y ahí está la presa derrumbada. Juventud. Entonces, el estudio hidrológico, el estudio ya tenía falencias. Alguien ya ha mencionado que durante esta fase se pudo haber evitado cosas exigiendo la supervisión del estudio, la que aprueba, la comisión técnica que aprueba, ¿cierto? Debió haber exigido más estudios, etcétera, ser más críticos en aquello. Eso solamente apunta a una cuestión: falta de capacitación o falta de recurso humano calificado. Y a veces los municipios, Juventud, no tienen un oficial mayor técnico. Antiguamente era incluso una autoridad local. Hoy en día, por lo menos ya para ser oficial mayor técnico, tiene que tener un título y lo que se quiere es que sea ingeniero. Bueno, a veces son agrónomos, ¿no? En algunos los oficiales mayores técnicos, pero tiene que ser ingeniero, con ya un criterio más técnico, Juventud. Entonces, se ha permitido el estudio, se ha aprobado, hemos ido a la fase de construcción. Durante la construcción también la empresa constructora, es cierto que la empresa constructora construye lo que dice el plano, cómo está hecho el proyecto. La constructora va a ganar su dinero también construyendo, y construye de acuerdo a los planos. De pronto el constructor ha construido de acuerdo a los planos, pero no ha tenido la capacidad, ¿sí?, de decir: no, señores, pero miren, no hay roca. Y obviamente para construir también se requiere un equipo técnico, Juventud. Y ese equipo tuvo que haber alertado y decir: no, señores, va a tener problemas esta presa, hablemos. Porque aquí quien queda mal también va a ser el constructor, porque fíjense ahora qué es lo que ha pasado. Se ha destapado de que la fundación es de apenas 60 centímetros. Han penetrado el terreno, la fundación. No conozco el proyecto. De pronto en el proyecto era un ingreso o una trinchera, un dentellón de 2 metros, que pudo haber en alguna manera soportado el sobrevertido, ¿cierto? Pero, jóvenes, apenas una fundación de 60 centímetros. No conocemos ahora en el diseño, a lo mejor, vamos a suponer que en el diseño tenía una profundidad del dentellón de 2 metros y que la empresa constructora solo ha puesto una fundación de 60 centímetros. Y aquí, a todas luces, un acto de corrupción. Estoy suponiendo, bueno, estamos suponiendo, ¿sí? Pero la empresa constructora no pudo haber, obviamente, la constructora va y construye de acuerdo a los planos, pero tiene un equipo técnico que por lo menos puede alertar de ciertas cosas, e inclusive puede solicitar modificaciones, órdenes de cambio que incrementen su volumen de trabajo y parar la obra y decir: no, este va a caer porque la fundación no cumple los requisitos mínimos necesarios, pudo haber hecho un recálculo, etcétera, etcétera, etcétera. A todas luces, parece que este proyecto, desde un inicio, ha estado viciado por la corrupción. Y la naturaleza se ha encargado de destapar todo aquello. ¿Algún comentario? Janet Paredes, ¿está en clase? Bueno, falta a Janet Paredes. Oliver Valencia. Tampoco está en clase. Weimar Toco Gutiérrez. Inge, buenos días. Buen día.
Cristian Oliver le habla, Inge. No tenía habilitado mi micrófono. Sí. Ok, Cristian Oliver. Adelante. Comentario. Sí, Inge. Perdón, Inge. Adelante tus comentarios. No, Inge, la verdad eso nos va a servir demasiado, Inge. En la vida profesional y eso, Inge. O alguna pregunta en específico me quisiera hacer, Inge. Claro, tu criterio sobre todo lo que hemos hablado, sobre este caso del colapso de la presa en Achacachi. Bueno, Inge, tal vez ha sido un mal estudio, ¿no? Puede ser diferentes aspectos, como el cambio climático y eso, ¿no, Inge? Ok, bueno, miren, juventud, a todo este análisis, ya que acaba de comentar su compañero, el cambio climático ha introducido también otro aspecto importante. Pues de ahí la importancia de, durante el estudio hidrológico en particular, ¿sí? Debemos hacer en condiciones de escenarios de cambio climático, ¿ya? Porque en algunas zonas las precipitaciones se concentran, van a ser intensas en periodos cortos, entonces pueden producir una crecida, un caudal importante, una respuesta hidrológica de la cuenca rápida. Es lo que ha producido en Alemania y en Bélgica, donde han fallecido 200 personas. Imagínense en esos países donde el monitoreo, los sistemas de alerta temprana, satélites por aquí, por allá, tienen un mayor control del clima, etcétera. No han podido, juventud, no han podido prevenir aquella situación. Y han perdido vidas humanas. Países como Alemania, increíble, ¿verdad? Cuando ellos pudieron haber pronosticado aquello con sus modelos, supermodelos hidrológicos, con su red de satélites, etcétera, y alertar a la gente que salga a las partes altas inmediatamente. Pero no han podido. Por lo menos en Alemania creo que 100 personas han fallecido producto de esa respuesta hidrológica inmediata de la cuenca. En fin, imagínense en nuestro país. Entonces, de ahí la importancia, juventud, y en el proyecto apliquen estas cosas, estos criterios, ¿cierto?, para poder elaborar un proyecto, un mejor proyecto y adecuado. Y en la vida profesional, como lo han estado mencionando, obviamente todos estos criterios suman, y al momento debemos ser críticos en esos aspectos importantes. Bien, juventud. Bueno, hay varias presas de tierra en el país. Sí, adelante. Adelante. Inge, una consulta. Si bien usted decía que estos proyectos muchas veces han sido solamente adjudicados por empresas, solamente por el hecho de querer ganar esta obra con fines nada aprovechados para la sociedad, simplemente lo han hecho con el fin de adjudicarse. Esto no es controlado por todos, lo que es la supervisión, el director de obra, o sea, se han puesto en conjunto todas las partes para hacer un proyecto que de por sí ya estaba mal. Eso técnicamente no está castigado por alguna empresa bueno, son las 3 personas que se han puesto de acuerdo en hacer la presa ya mal hecha desde el diseño. Sí, lastimosamente. ¿Cuál es tu nombre? Edson Toco. Edson. Lastimosamente, la corrupción es uno de los enemigos latentes en nuestro país. Lastimosamente, debemos decir que a veces se cae en esa situación, con el fin de adjudicarse una obra, ya sea un estudio, ya sea una construcción, ya sea la supervisión, se cae en esa situación. Y eso es por falta de conciencia, de ética profesional, juventud, en la que esperemos ustedes jamás caigan. Es verdad que a veces... Sí, adelante. Bueno, yo quisiera también resaltar o hacer notar otro aspecto, porque
Evidentemente podría ser un aspecto de corrupción, pero también están aspectos bastante que involucran la formación de los técnicos. Como usted ya lo había mencionado, a veces no hay el personal adecuado. Muchos fiscales de municipios son o agrónomos o arquitectos, o simplemente son asignados, son de libre asignación. La supervisión de igual forma no es especialista en el tema. Si bien te tocan ingenieros, no son especialistas, y si son especialistas o son ingenieros, en todo caso, mínimamente no tienen el criterio adecuado. Y lo mismo pasa con las empresas constructoras, ¿no? Como usted ha manifestado, es verdad que a veces las relaciones entre la supervisión y la constructora son tan malas que no existe la mínima coordinación entre supervisión y contratista, de tal forma que el contratista se cierra en solamente ejecutar lo que está. Y la supervisión, al no ser especialista en el tema, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y simplemente deja pasar por su ignorancia o confía en el proyecto, porque él también se puede respaldar en que hay un proyecto que esté ejecutando. Y peor, a veces los fiscales, como usted dice, tú entras a trabajar, póngase al FPS, por ejemplo, y hay ingenieros de todo. Hay ingenieros especialistas, no especialistas, ingenieros eléctricos, agrónomos, hay de todo. Y el fiscal es peor. ¿Por qué? Porque ni es especialista y además no está inmiscuido tanto en el proyecto. Un fiscal es básicamente un trabajo técnico-administrativo. La supervisión también presenta fallas cuando no es especialista y no está en la capacidad de revisar los expedientes técnicos. Y peor cuando las relaciones con la constructora es muy, muy difícil. Ahí, desde mi experiencia, le puedo comentar y también recomendar a los compañeros de que cuando uno salga, por favor, tenga el máximo criterio, ¿no? Y tenga la hidalguía de reconocer que no es especialista en el tema y que, bueno, pues haga y forme equipo con su fiscal y con la constructora, estando en el ámbito en que esté. Porque al final, si uno va a patear por su lado, esto se va a desmoronar y por eso salen así los proyectos. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro Contreras. Álvaro, no, muchas gracias por la reflexión, Álvaro. De todas formas, juventud, fíjense, es cierto, no somos perfectos, la idea es conseguir un trabajo y a veces la experiencia como ingeniero ustedes la van a ganar en el trabajo. Seamos honestos, porque no es que se van a titular y ya son ustedes especialistas, expertos, no es así. Durante el trabajo es que se aprende, pero vayan siendo éticos y reconozcan en el momento en que ustedes vean que posiblemente haya un error o quieren que se revise la parte hidrológica de un proyecto, vamos a decir, de una presa, si les toca la suerte de ser supervisores o fiscales, etcétera, soliciten, juventud, reconozcan, digan, no, a ver, yo he revisado esto y tengo dudas en la parte hidrológica, por lo tanto, señores, recomiendo, o a la empresa que está haciendo el estudio, le recomiendo que contrate un especialista. Y si hay que asignarle recursos económicos, tenemos que asignarle los recursos económicos, juventud. Si observamos cierta falencia en la parte de la fundación, porque solo hay para una presa que estoy mostrando ahora en imagen, digamos que es casi 200 metros de longitud de cresta esta presa que ha tenido serios problemas y enseguida voy a comentar. Fíjense, si ustedes les presentan un estudio en base a estas experiencias que yo estoy mostrando, y solo tiene 2 perforaciones, resultados de 2 perforaciones de permeabilidad. Ustedes con buen criterio dirían, no, 2 perforaciones no me garantizan que los resultados que ustedes están mostrando, por lo menos tiene que haber, fíjense, una longitud de 200 metros, 2 perforaciones. Eso es muy poco. Entonces ustedes podían solicitar que se realicen
más perforaciones y además hacer seguimiento estricto de los resultados del laboratorio. Porque después su nombre de ustedes como profesionales va a estar en todo momento. Más hoy en día, va a estar en la auditoría técnica si es que se va a hacer, va a estar como van a firmar ustedes como responsables del proyecto o como fiscales, como supervisores, como director de obra, como gerente general del estudio o como participante del estudio o durante la construcción como ingeniero residente inclusive, que es lo generalmente lo que los primeros pasos a los que ustedes llegan, ser ingeniero residente. Y entonces, pero ustedes cuando no tenemos la certeza de algo que sabemos, es preferible parar y decir, no, es preferible contratar un especialista que garantice esa situación, que haga un análisis más detallado porque hay ciertas dudas. En este caso que estoy mostrando, y ya son nos quedan 9 minutos, fíjense este otro proyecto, es una represa, es la famosa represa de... se me fue el nombre, no lo tengo por aquí. Miren, esta represa ha sido construida al pie del glaciar o del nevado de Tres Cruces, ¿ya? Y aquí se puede ver la cuenca, ¿no? Toda esta es la cuenca. Cerca de este nevado, el Stronger, el club de Stronger, ha tenido una catástrofe aérea cuando se cayó el avión, ¿se acuerdan? Fue en este glaciar. Entonces, juventud, fíjense, se ha construido una represa que se muestra acá sobre una morrena terminal. La morrena terminal es un conglomerado, una granulometría bastante diversa. Hay piedras de 2 metros de diámetro y arena muy fina, ¿ya? Entonces, y no obstante esas características que se conocían, se ha empujado este proyecto para construir. Antiguamente había una laguna, una pequeña laguna, porque estas morenas durante la época de deglaciación, cuando se mueven las masas de hielo, empujan el terreno y se forman un pequeño vacío donde generalmente al pie de todo el glacial hay una laguna. Y si ustedes ven por el Google Earth todos nuestros glaciales de la cordillera oriental, van a ver una serie de lagunas al pie de los glaciales, ¿ya? Y eso se llama morrena terminal, geológicamente hablando. Y sobre esa morrena terminal que estoy mostrando, se ha construido esta represa, que se ve aquí en la parte de la derecha y aquí se ve en más detalle. Ahí está. Fíjense la granulometría, ya podemos observar, fíjense la granulometría aquí en el margen derecho. Tampoco hay afloramiento rocoso, y porque aquí estos son piedrones de la morrena terminal. Y fíjense que ha ido dejando la deglaciación, ha ido dejando aquí varias morrenas terminales y no hay afloramiento rocoso. Aquí sí se ve afloramientos rocosos en esta parte de acá. Sí, a la derecha, pero en la parte alta. No se ve superficialmente luego otros afloramientos rocosos. Aquí tenemos, esta es una presa de tierra, de materiales sueltos, tenemos la cresta, va hasta aquí la cresta de la presa. Este es el talud aguas arriba o talud mojado, ¿cierto? El talud aguas abajo está al otro lado. ¿Y qué observamos acá? Vemos a este costado el vertedero de excedencias. Ahí lo tenemos, el vertedero de excedencias en esta zona. Le vamos a poner. Ahí está la salida del vertedero de excedencias. Entonces, ¿qué ha pasado en este proyecto? Obviamente la lagunita que existía anteriormente era una pequeña laguna, ¿sí? Contenida por la morrena terminal, pero han empujado este proyecto porque había otro sitio más abajo, más angosto, y aquí tiene 200 metros, 200 y algo metros de longitud. Entonces, aquí le han puesto costos, ¿ya? Y han empujado la construcción de este proyecto, que pudo haber sido más barato más abajo e inclusive con mayor capacidad de almacenamiento en un angosto más abajo. Entonces, juventud, otro ejemplo de cómo no se deben hacer estos proyectos en situaciones, en condiciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Voy a hacer un corte de esta presa acá. Bueno, un corte transversal. ¿Y qué es lo que vemos? Veo la presa, su cresta de la presa, talud aguas abajo, talud aguas arriba. Disculpen las líneas. El núcleo, tiene un núcleo, ¿sí? Porque se han hecho luego las perforaciones de investigación.
Tiene una trinchera también. Así es la presa. ¿Ok? Pero la granulometría de la Fundación Juventud no era uniforme y era básicamente morena. Y la morena es muy permeable, Juventud. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha llenado el embalse. Durante la primera llenada, Juventud, se ha presentado la curva de saturación y se han presentado filtraciones por debajo de la estructura inicialmente, por la morena, con esta nueva carga hidráulica H. Antiguamente tenía simplemente una altura muy pequeña, de 2 metros, 1,5 metros básicamente, ¿sí? Presentaba ya filtraciones con esa altura de carga. Imagínense con esta nueva altura de carga. Ha presentado más filtraciones por la fundación, que ha producido tubificación interna, ¿sí? Y la presa ha sifonado. Entonces, rápidamente se ha abierto la boca toma para vaciar la presa, se ha abierto la llave de paso que se tiene, ¿sí? Se ha vaciado porque había posibilidad de que toda la presa colapse, ¿cierto? Y si colapsaba la presa, en toda esta zona, en todo el valle de hacia abajo, hay pequeñas poblaciones, caseríos, no muchas viviendas, pero lo más que había era animales, mucho camélido, ¿sí? Ovejas, llamas y alpacas en esta parte alta, muchos animales, ¿cierto? Pero la onda decrecida, y ahora que es un requisito para los estudios Juventud, realizar una simulación de rotura de presa, ¿ya? Entonces, ahora ya, antes no se hacía, ahora ya es un requisito hacer un análisis de rotura. ¿Qué pasa si la presa se rompe? Por alguna razón, ¿cierto? Entonces ya se realiza. Entonces, se ha producido tubificación, erosión interna, el talud aguas abajo ha sifonado, el talud aguas arriba de igual forma se ha asentado porque se tiene que asentar, hay material que el agua se está llevando, está lavando. La tubificación es erosión interna, es un lavado del sedimento fino a través del sedimento grueso, ¿sí? Y la presa ha sifonado. Entonces, la gente se asustó, se abrió la boca toma rápidamente, se vació hasta donde se pudo el embalse, ¿sí? Y luego, ¿qué se hizo? Básicamente se hizo un trabajo de ver hasta qué cota era la presa podía estar segura después de haber realizado las reparaciones respectivas. Ya no funcionó, ya no almacenó el volumen para el cual estaba diseñado, sino se perdió casi el 50% del volumen para el cual estaba previsto, fíjense, Juventud, para la inversión realizada, y se tuvo que bajar la cota del vertedero de excedencias, no más este vertedero, ¿sí? Se bajó la cota, se destruyó este vertedero, su parte de ingreso, se descendió la cota del vertedero casi hasta la mitad de la presa, ¿ya? Porque ese era el punto recién en el que se garantizaba la estabilidad de la estructura. Entonces, fíjense, otro proyecto similar, las mismas características, intereses de por medio, empujar un proyecto para lograr ingresos económicos importantes, y ahí están los resultados. Expectativas que no se cumplen, más bien preocupación, porque la presa la gente no entiende mucho, la gente que vive allá no entiende mucho qué va a pasar, pero le tiene miedo a que se rompa todo y baje todo el agua que está en el embalse, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo y a qué situación se conduce cuando los proyectos no están bien hechos. Y de hecho no se habían hecho perforaciones, Juventud, acá, perforaciones para ver el grado de permeabilidad de la fundación. No había informes sobre permeabilidad. La misma empresa que hizo el estudio hizo la construcción. Entonces, a todas luces, un proyecto con altos índices de corrupción también. ¿Algún comentario? Bien, Juventud. Son las 12.
Ya hemos terminado. Bueno, y por la zona hay otras presas. Fíjense esta otra presa de tierra, pero ya mejor construida. Pero también, fíjense, los afloramientos. No hay roca acá, fíjense. Es también un lecho aluvial y una granulometría bastante diversa, fíjense, ¿no? Pedrones, arena fina, etcétera. Y se ha construido una presa, la presa de la Arancota, en esta zona. Se ve el vertedero de excedencia, la rejilla. Esta foto la vamos a comentar la próxima clase, juventud. No quiero perjudicarlos. ¿Alguna consulta? Por favor, Zoila y Gary, la lista de asistencias me las pasan. Bueno. Bien, Sí, juventud, doctor. ¿no hay consultas importantes? ¿Algún comentario más? La lista la envié en la tarde, ingeniero. Ya tengo anotado a los compañeros que no respondieron, no asistieron. Perfecto. Ok. Bueno, juventud, gracias. Es todo. Hasta la próxima. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, ingeniero.